Bueno, uno sigue a mucha gente que admiro, que le gusta lo que hace, ¿no? Y es el caso de Fernando Rosso, es el caso de La Izquierda Diario, es el caso de Ideas de Izquierda, claramente, de eso se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias por la invitación. Vengo siguiendo mucho algunos razonamientos que te he escuchado o que he leído, ¿no es cierto? Y uno tiene la sensación en este momento, de hecho vos lo has explicado, que hay únicamente dos modelos, ¿no? O el modelo del Estado o el modelo del sálvese quien pueda. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que Milei es un poco el resultado de esos dos proyectos truncos, ¿no? Que se expresaron en dos proyectos políticos claros en el último tiempo, el de Mauricio Macri primero y el de el Frente de Todos, particularmente después. Yo hablaba de un estatismo blando, digamos, en el sentido de una intervención estatal con una estatalidad muy disminuida en los últimos 30 o 40 años, que no respondía a las demandas que enunciaba que iba a responder, digamos, ¿no? Esto Pablo Semán, que digamos fue uno de los que intervino primero en la discusión sobre Milei, qué significaba, y hizo estuvo aquí hace poco, sí. Claro, bueno, él lo llamó la mímica de Estado, ¿no? Que es una gran definición. Y por otro lado, el liberalismo duro, o el neoliberalismo duro, que había fracasado en el caso de Macri. En el caso de Milei es interesante la cuestión porque en los papeles, en las leyes, en las votaciones está avanzando. De hecho, acaban de votar la ley de glaciares, los senadores, muy transversal también en cierta medida el voto. Pero en la vida real está generando una situación de debacle económica muy, muy fuerte y que creo que ellos no están visibilizando, ¿no? Hoy leía una encuesta de Atlas Intel, que hace encuestas en todo el continente, junto con Bloomberg, como que sigue el pulso mes a mes de todo lo que pasa en el continente, y los números para Milei no son buenos. Son malos. Son bastante malos. O sea, tiene 57% de desaprobación contra 41%. Tema reforma laboral, le preguntan a la gente, en general, ¿opinás que hay que hacer una reforma laboral? Y está dividido, 49, 48. Esta reforma laboral concreta, banco de horas, en contra, 60-70% en contra. Que no te computen el aguinaldo o parte del sueldo para hacerte una indemnización, en contra. Vacaciones fraccionadas, en contra. O sea, también hay un sistema mediático, una narración de Estado del gobierno, una intervención muy fuerte en las redes y un sistema mediático que no digo que sea lo único, pero que fabrican una fortaleza del gobierno a la que se termina subordinando lo que Milei ha llamado en algún momento la casta política. Entonces, lo que le votaron la reforma laboral, creen que es lo que pide la sociedad, porque se lo dicen los medios, porque dicen que eso es lo que opina el pibe de Rappi, que pobre, lo usan como el estigma de lo... Y sin embargo, si uno va en profundidad, indaga de otra manera, no es tan así. Eso no se expresa en una respuesta inmediata. Tampoco si una semana la CGT convoca marcha sin paro y la otra semana convoca paro sin marcha, es difícil también que la cosa se combine. Es difícil de entender. Claro. Ahora, ¿por qué el Estado no puede estar a la altura de lo que ofrece? Y yo creo porque ahí hay una combinación de los últimos 40 años de una orientación macro general en la que se fue retirando y en la que todos aportaron a eso, ¿no? Pero esto le cuesta a Petro en Colombia, le costó en Chile al gobierno progresista, le cuesta a Lula en Brasil, claro. A Lula en Brasil, que es el más exitoso, me parece, claro, ¿no? Corregime si me equivoco. Pero es como que el Estado, dentro del juego democrático, no puede ofrecer lo que promete. No, yo creo que ahí hay un dominio y unas concesiones de las formaciones políticas a las demandas del capital que vienen desde los años
desde la dictadura, se quiere, en la Argentina, y de los años 90 tuvieron un segundo momento en el cual, privatizaciones, tercerización laboral, política neoliberal de impuestos que debilita a la vez esto lo explicó Agis, que no es alguien, Emanuel Álvarez Agis, que no es alguien de izquierda particularmente, de cómo funciona en el mundo. Primero se vacían de impuestos para los servicios sociales generales del Estado, salud, educación, y después te dicen que la salud y la educación no funcionan. Y a la vez se evaden los grandes empresarios. Entonces yo creo que ahí hay una cobardía de las fuerzas políticas tradicionales, si se quiere, y no sé llamarlo cobardía porque es un poco su programa también, que es a lo sumo rapiñar algo de lo que ganan los grandes empresarios y en general dejarle hacer lo que quieran. Con esto de la minería pasa lo mismo. Uno de los votos decisivos o importantes fue el de Flavia Rollón, que fue secretaria de Minería del gobierno de Alberto Fernández, y votó por esto. Y antes había estado en otro gobierno, y ahora vota con Milei. Y votó a favor. Voto a favor, es un voto que... No lo puedo creer, me cuesta creerlo. Hay un libro tuyo que es Hegemonía Imposible. Sí. El título ya es muy duro. Sí, ¿no? sí. Hablemos de este libro también. Sí, ese lo escribí, se publicó en 2022... hacía un balance de los últimos 20 años de la política argentina y tomaba un concepto de Juan Carlos Portantiero, que Juan Carlos Portantiero analizó... El peronismo como nadie. Entre otras cosas, pero analizó el periodo que va de 1955 a 1976 como el de un periodo de empate catastrófico. Y la definición, que tiene reminiscencias gramscianas, digamos... es la siguiente: están las formaciones políticas que tienen la capacidad de vetar el proyecto político del otro, pero no la fuerza suficiente para imponer el propio. Entonces ese país trabado que se expresó hasta Mauricio Macri y hasta el gobierno de Alberto Fernández generó una situación muy propicia, esto lo decía el mismo Gramsci, para la emergencia de fenómenos aberrantes o fenómenos mórbidos o líderes carismáticos. Es casi que, si le pone nombre y apellido, Javier Milei, ¿no? Que se ubican por arriba, como bonaparteando la situación por arriba y pateando el tablero de una situación que a la vez agobia. No es solamente que uno dice, bueno, a Macri se le puso, la sociedad le puso un freno en diciembre de 2017, pero a la vez no se dio una respuesta. Entonces la sociedad estaba agobiada y dice, bueno, que venga alguien de afuera del sistema político que destrabe esto. Mucho de Milei tiene de rechazo a lo anterior. Y lo que no tiene es de adhesión a su programa, a todas las demandas de su programa. Yo creo que se lo soporta porque se mira para atrás y dice, no sé si quiero volver a eso. Quizás la no aceleración de la inflación como había antes le juega a favor, pero después de eso no mucho más, creo yo. Ahora, ¿cuál es el gran sostén de Milei? Trump. Si Trump pierde las elecciones, como yo creo que las va a perder, o es mi deseo, de medio término, sí. ¿Cuál es el sostén? ¿Qué sostén tiene? Sí, 9 de noviembre. Falta, en tiempos argentinos, una vida. Una eternidad. Una eternidad. Hay que llegar. Para mí pierde mucho, porque es un gran sostén. Es un gran sostén material, es un gran sostén político y es un gran sostén ideológico de Milei, ¿no? Ahora, yo te diría, Osvaldo, que van a pasar muchas cosas antes. Está el conflicto ahora de FATE, de la fábrica de neumáticos en la zona norte, abierto todavía, y hay una miriada de empresas de ese tipo en Tierra del Fuego, donde, negocios que cierran, gente que está bien. Yo creo que la Argentina no sé si estallar, digo que la crisis social va a dar fenómenos nuevos antes de que Trump pierda, que para mí va a perder también, ¿no? Puede cambiar muchas cosas, pero que esté muy mal, lo dará mucho antes para mí. Ahora, hay 300.000 puestos de trabajo menos. Sí. Cierran kiosquitos, por día una cantidad que el otro día no me acuerdo si eran 50 o 500, pero una cantidad impresionante de cierres. Gente que no solamente se queda sin trabajo, sino que se queda sin sistema que lo sostenga. Y sin embargo, le salen las leyes. Y sin embargo, tiene casi mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Tenemos traidores sistemáticos en el peronismo que votan a Milei, lo que me acabas de contar. Por ejemplo, un panorama como este yo no recuerdo en democracia.
que quizás vos me puedas ayudar a pensar, pero yo no recuerdo en democracia un panorama como este. La hegemonía menemista en su momento fue bastante transversal, ¿no? Claro. Los primeros 2 años de Macri, recordemos, digo porque a veces en ese momento también estaba todo el mundo abrumado diciendo y en ese momento se decía Marcos Peña, así como ahora se dice que Santiago Caputo a través de las redes opera por todos lados, en ese momento se decía Marcos Peña ha logrado penetrar en la cabeza de todos los argentinos, conoce al dedillo todo lo que piensan y los puede manipular. Se terminó. Ya nadie sabe quién es. Diciembre, exactamente, escribe libros ahora y cuenta memorias. Bueno, no digo que vaya a pasar eso, pero digo que a veces estamos como muy abrumados por el presente y nos cuesta como mirar en comparación con otros momentos. Ahora, el tema del peronismo, yo te diría ahí, y como alguien con una mirada de izquierda, ¿no? A mí no me cierra mucho la teoría de los traidores, ¿viste? Porque vos te puedes equivocar y armar un frente y justo metiste un traidor, 2, bueno, te traicionaron. Al siguiente elección metiste otra vez un traidor. Si te pasa siempre, es medio una orientación política. Entonces quizás se necesita otra fuerza política que diga otro programa, otras condiciones, otra estrategia, porque si no es como que estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. No, lo que pasó es que nos traicionaron los que, cuando uno les criticaba a la izquierda, ojo que están yendo con Jaldo de Tucumán. Es con todos, chicos, es con todos porque hay que ganar, sí, pero después cuando ganas pagas un precio altísimo. Por ejemplo, ahora, que, Scioli fue el gran candidato en su momento y es un gran funcionario. Entonces yo digo, no quiero tirar línea, digamos, sino decir, quizás a los que reflexionan de esa manera, decirle, mirá, quizás hay un agotamiento político y que hay que pensar otro tipo de formación política. Otro tipo de formación política, no para ser testimonial, ¿no? Para ser grande, pero otro tipo de formación política que procese esta cuestión que pasa permanentemente, ¿no? Bueno, fíjate que la izquierda estuvo sentada en este mismo, fue por teléfono con Miriam, no estuvo sentada, fue por teléfono. Cumplió años, de paso le mandamos un beso. ¿Cuándo cumplió hoy? Hoy sí, a veces los días no se me terminan, pero hoy es el cumpleaños, sí. Sí. Bueno, es evidente que la izquierda ha llegado casi a tener una tercera posición, ¿no es cierto? Sí. Corregime si me equivoco. Sí. Hasta en un tercer lugar. El otro día, en la marcha en una de las movilizaciones de la reforma laboral, hizo su entrada, porque siempre está ahí, porque estuvo en FATE, Miriam puede concentrando una experiencia, ¿no? Y a la que ella le hace un aporte personal. Y hay muchas tendencias sobre esta gente. Muchas tendencias sobre esta gente, en cierta medida que está la intemperie, o que está huérfana, o que en algún momento se entusiasmó con un proyecto político que decía la patria grande, que decía enfrentar al imperio, que decía pelear consecuentemente contra la derecha, y hoy no lo encuentra en ningún lado, ¿no? Y es mucha gente. Porque muchas veces se pregunta por el tema de Milei, ¿no? Pero ¿cómo se dialoga con el votante de Milei que cree que es un emprendedor y que se autopercibe empresario, etcétera, etcétera? Y yo no sé si la cuestión es el diálogo con ese sector. La cuestión es cómo se organiza y en torno a qué programa, a qué perspectiva, a qué objetivos todo el sector opositor, que es muy grande. Que bueno, la pregunta es esa, ¿cómo ser opositor en esta coyuntura? Esta sería la pregunta. Y bueno, yo creo que ahí no queda ¿cómo somos opositores? No reducirse a la política parlamentaria. No reducirse a la política parlamentaria. Es lo que intentamos practicar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la política parlamentaria los tienen comprados. O están convencidos, si vamos a hacer una cosa benevolente, de que esto es lo que la sociedad le demanda. Y que por eso lo votaron a Milei. Y ahí hay una confusión de que no se entiende el voto a Milei, para mí, que no significa adhesión a su programa. Entonces yo espero, esto es lo que la gente quiere en mi provincia, lo voy a votar. Hoy Sandra Russo decía que a Mayán le dieron 7 minutos para hablar. ¿Qué podés discutir de una ley en 7 minutos? No hay una discusión verdadera en la Argentina. No hay. No la hay. Es decir, no hay forma de discutir profundamente algo. La reforma laboral, que es un cambio de la estructura social de la Argentina. Ni la leyeron. La llegaron en el último minuto. La apuraron para que se vote por capítulo. Todo eso no es democrático. No. Entonces, ahora, uno quiere hacer una movilización potente o dice esto se para con una rebelión popular y te dicen eso no es democrático. Pero lo otro tampoco es democrático. Que los estudios de abogado de las corporaciones más importantes de la Argentina y de algunas con presencia internacional en la Argentina sean los que redacten la ley democrática, no es democrático. Bueno, ¿qué se le puede contraponer a ese poder?
Y yo digo, solo un poder de la calle, de los que tienen poder social. Hay también una narrativa que es la clase obrera, la clase trabajadora ya perdió poder, los sindicatos ya perdieron poder. Yo estuve hablando con un dirigente sindical hoy, justamente de los más importantes, hablando del peso que todavía tiene a pesar de que no lo pone en juego. Bueno, si eso no se pone en juego, se le da una ventaja, tanto al gobierno como a los empresarios que redactaron la ley. Ahora te voy a decir una cosa es el papel, y esto lo planteaba en un artículo del Diplo, que la reforma laboral se va a convertir en una guerra de posiciones, digámoslo así, y otra cosa es aplicarlo en las fábricas. O sea, otra cosa es que vayan a una gran empresa y digan, bueno, a partir de ahora ustedes tienen las vacaciones todas fraccionadas y en cualquier momento del año, no tienen más horas extras, porque el banco de horas es eso. Yo quiero ver qué pasa ahí. Yo más bien veo ahí una conflictividad creciente junto con lo que va a dar los resultados de la economía. Por eso digo, Trump queda lejos, pero podemos llegar ahí y que eso sea detonante, pero van a pasar cosas antes. Vos decías el otro día, no me acuerdo exactamente dónde, que el sujeto trabajador no desaparece, nunca desapareció. Claro. Nunca desapareció. Nunca desapareció. Han tratado siempre, bueno, de acorralarlo, ¿no? Claro. De degradarlo, pero no desaparece. Sí, esa discusión y tiene que ver con el Estado que hablábamos antes, me parece muy interesante. Yo vinculaba al primer gran estudio que se hizo sobre la clase trabajadora argentina, sobre todo en el interior, que lo hizo Vialet Macé, el informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina, que hizo un recorrido por el norte, por distintos lugares, se lo encargó Roca, o sea, se lo encargó el Estado a ese estudio, y él dio cuenta ahí de la existencia de una nueva masa social en la que se veía un problema y un peligro, que no estén incorporados al sistema político, al sistema social. Entonces, durante el siglo XX la Argentina se dio mecanismos, uno puede discutir qué mecanismos, de incorporación, que no eran solamente porque somos buenos y filántropos y lo queremos incorporar porque son peligrosos. Y hoy, esta ley, si uno toma el papel, es expulsar a los trabajadores y las trabajadoras de cualquier tipo de ciudadanía social o política. Es casi convertirlo en ciudadanos de segunda. Claro. Eso puede pagarlo, claro. Eso puede pagarse caro. Primero tiene que lograrlo, pero segundo puede pagarse caro. Puede pagarse muy caro, porque uno no decreta en un papel el fin del movimiento obrero, que no se hizo en un papel. Se hizo en historias de lucha. Eso va a permanecer, el conflicto no se puede clausurar. Ha soñado mucha gente con clausurar el conflicto no se clausura, quizás pase a un nivel peor del que ellos pensaban que podían lograr con esta reforma laboral. Porque cuando ellos tienen dirigentes con los que pueden dialogar, con los que le pueden conceder, que tienen controlada la cosa con el sindicato, con el aparato de sindicato dentro de la fábrica, es de una manera. Ahora, si eso lo quieren romper y que vuelva otra vez una situación de enfrentamiento llano, seco, entre los distintos sectores, o áspero, quiero decir, no sé quién gana ahí, porque pueden votar lo que quieran los senadores, pero lo que no pueden votar es la desaparición del movimiento obrero en tanto movimiento, digamos, ¿no? Eso va contra la historia. Por eso yo decía en algún momento una reforma contra la historia, va contra la historia. Y nadie puede clausurar la historia, pese a que en este momento todos tenemos ese trago amargo, nos dio bronca, etcétera. Pero si nos ponemos a pensar un poco, yo apostaría a esa tradición que aparte es muy argentina. O sea, no es la misma la realidad argentina que la realidad del Perú, que la realidad de Chile, en términos de organización sindical y de potencia. Bueno, la fuerza de los sindicatos fue muy, muy importante. Incluso en la Argentina, de cuando yo iba al colegio primario, era totalmente distinta a esta Argentina. Una Argentina muy igualitaria, bueno, con trabajadores, con el hijo del señor que trabajaba como encargado de la casa, se hacía médico, el hijo, o ingeniero, o abogado. Mi hijo, el doctor Florencio Sánchez, digo, había una movilidad verdaderamente ascendente. Sí, exactamente, sí. Y ahí, digamos, introdujiste dos conceptos que son interesantes. El igualitarismo argentino, que lo han trabajado muchos, entre esos Juan Carlos Torre, y la contenciosidad de la sociedad argentina, que yo creo que eso no desaparece. Hay un famoso ensayo de Guillermo O'Donnell, que se titula ¿A usted qué le importa? O en realidad fue titulado más como ¿A mí qué mierda me importa? O ¿A mí qué me importa? Contra un sociólogo brasileño, o hecho un espejo con un sociólogo brasileño que decía que una frase muy entre los sectores populares que circulaba en Brasil era vos se sabe con quién está falando, o sea, usted sabe con quién está hablando, le dice el de arriba al de abajo. Y O'Donnell dice, ¿eso en la Argentina sabe cómo se responde? A mí qué me importa con quién estoy hablando. Y hablaba del igualitarismo en la vida social. Yo creo que eso no se rompe. Hasta Milei jugó con eso. Hasta Milei jugó con ese plebeyismo igualitario
para un proyecto jerárquico. Y por otro lado, la contenciosidad. La quieren negar, la CGT no convoca y la gente viene igual, y se va y vuelve, y a la noche aparece otra gente. Hasta las clases dominantes han salido a la calle, como por ejemplo con el campo, cuando tuvieron problemas. Yo creo que eso por momentos baja, por momentos hay cierto estado de perplejidad, de confusión, pero permanentemente vuelve, y en esa tradición, tanto del movimiento obrero como en sus características históricas, yo creo que hay una esperanza para decir que esto... hay posibilidades de pelear, no sé si de ganar, pero hay posibilidades de pelear, que es lo que no quieren negar. ¿Cómo logró organizarse la izquierda para ocupar el lugar que ocupa hoy, que es un lugar importante, es un lugar de peso? Uh-huh. ¿Cómo logró? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el salto importante se dio en 2011, cuando se arma el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Claro, el primer momento donde se junta, no sé, el 90% de la fuerza de izquierda, puede haber algún grupo que no esté, pero desde ese momento se mantuvo unificado, logró elecciones muy importantes, en algún momento en Salta, en otro momento en Jujuy con Alejandro Vilca, que sacó el 25% de los votos y le ganó al peronismo en Jujuy, en otro momento en Mendoza con Nicolás del Caño, que sacó el 14%, después se hizo una figura nacional, siempre en la provincia de Buenos Aires, votaciones de 8 o 9% en Neuquén, en ese tipo de provincias. Y combinando eso con la organización, tanto en el movimiento estudiantil, como en el movimiento obrero, como en el movimiento de mujeres, como en el movimiento juvenil, digamos, nunca perdiendo la dialéctica de que esto se compone de dos patas, digamos, ¿no? Que si no hay una organización social, política, intentar recuperar sindicatos, ganar cuerpos delegados en empresas, tener inserción en el mundo de los trabajadores de la salud, como por ejemplo en el Garrahan, o entre la docencia, que en la provincia de Buenos Aires la izquierda tiene mucho peso, etcétera, no tiene carnadura lo que se puede hacer en el Parlamento, tiene límites. Lo que te decía antes, para las otras fuerzas políticas, te lo digo ahora para... Y si me preguntás en el último tiempo, yo creo que hay una crisis muy importante del kirchnerismo y mucha gente del kirchnerismo que está viendo en la izquierda una perspectiva más acorde a su mundo de ideas, ¿no? Claro, porque es como que la negociación ya no tiene sentido. Viste que, como que bueno, si negociamos con los otros, a lo mejor obtenemos tal cosa. Han demostrado que no. Hoy Milei estaba insultando a sus amos. Sí. O sea, estaba insultando a Techín y a Fate. A Madanes, a Roca. Exactamente, que son sus amos. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un quiebre donde realmente no se entiende. Entonces, en ese punto no entender, muchos ciudadanos decidimos votar por aquello en lo que creemos. Sí. Y no seguir pensando que el mal menor. Porque dice, bueno, voto al mal menor. No fue muy mal votando al mal menor. No funcionó, sobre todo no fue eficaz. No fue eficaz. En principio no fue eficaz. Ahora, si uno lo toma idealistamente, uno diría, y sería lo mejor que en una sociedad se regule conversando y poniéndose de acuerdo y llegando a un punto medio, sería lindo, y no tener que estar haciendo un esfuerzo de hacer miles de cosas. Ahora no funciona así, funciona a través del conflicto. Y si vos le sacás el cuerpo al conflicto, es la peor batalla, porque es la batalla que no se da. Entonces la ganan ellos con más ímpetu. Por eso Milei salió a festejar, ahora salió a decir 3-0, etcétera. Entonces está emborrachado. Está embriagado con los triunfos parlamentarios. Está embriagado con los triunfos parlamentarios. Le ha pasado a muchos. Por eso yo digo que recuerdo siempre Macri. Se van a quedar 20 años, Macri encontró el secreto. Yo no digo que va a pasar lo mismo, pero digo, generalmente el poder, ya hay una lógica del poder mismo, tiende a encerrarse, y estos números que yo te muestro no los quieren leer. Vienen de afuera, de hecho, porque no es una encuestadora de acá, ¿no? Hace un trabajo en Latinoamérica. Y no los quieren leer. Pero en algún momento se van a expresar. A ver, la derecha tiene claro que para ellos sobra gente. Hay un excedente, hay un 30% de personas que están sobrando. Entonces no les doy nada, o lo que ocurre con los jubilados, que lentamente, hoy leía una cosa estremecedora, no me acuerdo exactamente en dónde, quizás en el país de Madrid, no me acuerdo, de que hablaba que en la Argentina, cuando no podés comprar los medicamentos, aumenta la mortalidad, lógicamente. Claro. Por lo tanto, si no tengo plata para mis medicamentos, es muy probable que me muera
antes de tiempo. Claro. Este es increíble. Es increíble. Es verdaderamente increíble. Bueno, y lo que va a pasar con el agua, con todos estos proyectos mineros que se aprueban para el tema de la salud. Agua envenenada podemos tener. Es tremendo lo que puede llegar a pasar. Ahora, es interesante lo que planteás porque hoy conversábamos con algunos, decíamos, ¿cómo tomar el relato y darlos vuelta al relato de John? Pues ese es el relato de orden, ¿no? Es el relato de orden, basado en un texto un texto de Antonio Gramsci sobre el orden nuevo, ¿no? Que además así se llama el periódico. O sea, nosotros luchamos por un orden nuevo. ¿Quién desordena a quién en estas circunstancias, digamos? ¿Quién le desordena la vida a quién? Estos que reclaman orden desordenan permanentemente la vida, con los servicios, con el transporte, con los medicamentos, con el salario. Te desordenan la vida. Vos que querés orden, si querés orden, tenés que pensar de otra manera de cómo piensa esta gente, u otro programa para ponerle a esta gente, porque esto no es orden. Y esto está generando más desorden. El programa económico está generando cierre de empresas y conflictividad creciente. Ellos votan la reforma laboral que quieran, pero eso va a pasar. Quieren ordenar una sociedad que ya se está desordenando por otro lado. Entonces me parece que si uno tiene, desde una perspectiva crítica e inclusive desde una perspectiva militante, tiene que poner el ojo en cuáles son sus puntos débiles. Y yo creo que también gran parte del mundo académico, del mundo universitario en estos 2 años, era como estar obnubilado con el fenómeno Milei. Entonces, y al final las ganan todas. Entonces, y rápidamente ellos trabajan sobre la desmoralización nuestra, vamos a decirlo así para incluirnos. Rápidamente tratan de trabajar para sacarte capacidad de lucha. Entonces, capaz que lo que es un triunfo parlamentario, pero todavía no es un triunfo en la realidad, ellos lo festejan como si fuera el triunfo final. Y uno a veces se cree que es el triunfo final. Y yo creo, entre la ley y la vida, yo lo decía el otro día en un programa de radio, si Silvina Giudici, que era muy fanática de esta ley, sí, nos vota que nosotros nos tenemos que morir mañana, nosotros no nos vamos a morir. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir viviendo. Claro, bueno, los trabajadores van a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace La Izquierda Diario? Que es un éxito. Yo lo compraba en papel, me acuerdo. Sí, al principio salía en papel, sí. Era muy caro, ¿no? En papel es muy caro. Sí, es un temón, ¿no? Nosotros lo fundamos en 2014. Nos costó distintas etapas, pero hasta que se encontró un momento en el que se regula, ¿no? Porque hay, digamos, cada provincia tiene su entrada para subir sus notas y después hay una coordinación nacional. Bueno, nosotros hacemos también como un sistema de medios, ¿no? Porque ahora están las redes de los referentes. O sea, la voz de la izquierda no es solamente... la voz de cualquier política hoy no es solamente un diario. Por ejemplo, no sé, el Instagram de Miriam Bregman es algo muy influyente, quizás tanto como el de la Izquierda Diario, o su cuenta de X, digamos. Hoy el sistema, nosotros hacemos un programa en Radio con Vos, vinculado a la Izquierda Diario, y el Círculo Rojo, y ahora, si me preguntás a mí, una de las claves, un secreto que no es un secreto de nadie, fue la prepotencia del trabajo. O sea, hacerlo y seguir haciéndolo. Roberto Arlt, exactamente. Exactamente. Y no pensar que porque es una cosa de izquierda, que siempre va a ser tipo un pasquín, sino tratar de hacer periodismo, que lo da la posibilidad de lo digital, ¿no? Tratar de intervenir no solamente en el tema de la ecología, en el tema del movimiento de la mujer, en la ciencia, en las discusiones del mundo académico, en el mundo de las ideas, en la noticia cotidiana, tratar de hacer streaming si hay que hacer streaming, o sea, no quedarse en el sepia de que la izquierda tiene que siempre es viejo y que a los trabajadores y las trabajadoras hay que ofrecerle, no importa lo que le ofreces. Yo te cuento esto que siempre lo cuento, que nosotros en los años 90 eran periódicos impresos, y nuestro partido, el PTS, fue el primero que le puso color. Le puso color a la tapa en principio, después adentro. Y nos decían, ponerle color, ¿viste? Qué pequeño burgués, ponerle color a No, está muy bien. Gente sectaria, quiero decir. Qué loco ponerle color. Bueno, con ese espíritu de que los productos que se le llevan a los productos comunicacionales, que se le llevan a los trabajadores y a las trabajadoras, no tienen que ser de segunda, no tienen que ser peores que los de La Nación Más, sino que uno, bueno, pues con los recursos uno hace lo que puede, pero creo que hay mil cosas de la Izquierda Diario, ¿no? Pero creo que un poco está el secreto ahí, ¿no? Vamos a cambiarle la frase a Kafka. Kafka le preguntan una vez si hay esperanza. Y él dice, sí, pero no para nosotros. Es muy bueno. Te pido que nos digas que para nosotros también. Sí. O sea, ustedes trabajan con alegría incluso. Yo lo he visto a Miriam y a Nicolás. Sí. Como con algo que proviene de lo más vital, ¿no? Es que
Las pasiones tristes están del lado de ellos, ¿no? Si tomamos Spinoza, el lado vamos spinociano, Spinoza, ¿no? vamos Sí, Spinoza. las pasiones tristes de ellos, Tony Negri, el resentimiento, la bronca, está de su lado. Pero hay un autor que se llama Ernest Bloch, que escribió un libro que se llama El Principio Esperanza, que a mí me encanta. Ay, vos sabés que no lo leí, pero sé que lo vi hace poco en algún, no sé. Es muy bueno, es muy bueno. Y a él le preguntaron, esto lo escribí en un artículo sobre en la revista Panamá, sobre un libro de Jack London, otro libro de Jack London. Gran escritor. Gran escritor, pero todo esta anécdota. Y le preguntaron, termina siendo un libro monumental. Y su director de tesis era George Simmel. Y le dice, mira, necesito un fundamento. Nada menos. Exacto, necesito un fundamento de una página, o de 2 páginas, para que me digas por qué quieres hacer esta tesis, que después termina publicándose como libro. Y la leyenda cuenta que Bloch, digamos, una semana después volvió y le dijo con una frase: porque lo que existe no puede ser verdad. Entonces, creo que ahí hay una motivación, ¿no? Qué bueno. No darle estatuto de verdad. Si verdad si la verdad es una conquista y no es solamente relatar lo que hay, no darle estatuto de verdad a esta mentira, que es una gran mentira. Fernando Rosso, muchas gracias. Realmente muchas gracias. Pienso que esto es un momento, como vos bien decís, ¿no? Todo pasa y esto va a pasar. Gracias, Fernando. A vos. Y por supuesto, lean La Izquierda diario, escúchenlo a Fernando Rosso, en Radio Con Vos nos cuenta. O sea que siempre escuchar ideas de gente que piensa bien, siempre es fantástico, es enriquecedor. Ya volvemos, esto es El Refugio.